Muy pero muy bienvenidos aquí a iNoticias, donde estamos como todos los días aquí en los estudios de TVNet, en iNoticias, en alianza con la Agencia de Comunicaciones Clamor. Usted se ha podido dar cuenta, ¿cierto?, que la semana anterior y esta semana casi la mayoría de nuestros invitados son candidatos a algún puesto, a ocupar algún puesto ya sea en el Congreso, o como diputado, como senador. Presidenciables poco hemos tenido, porque poco han venido por lo menos en las últimas semanas, y también muchos candidatos a core. Y bueno, hoy día no es la excepción, y es por lo mismo que, tomando todos los recuerdos necesarios como corresponde, estamos nosotros con Rosenberg Hernández. Él es candidato a diputado por el distrito 25 del partido, apoyado por el Partido Radical. ¿Cómo estás, Rosenberg? Claudia, muy contento de estar acá nuevamente. Creo que ya llevamos casi 65 días en campaña. Nosotros empezamos inmediatamente, porque obviamente siempre cuesta un poquito más cuando no es un candidato que ha ocupado un cargo público o que en definitiva ya está instalado. Entonces eso ha sido sumamente importante y satisfactorio. Y quiero decirlo públicamente, se nota que te has sacado la mugre por lo delgado que estás. Yo te vi el día 1 y lo moreno también que estás, porque me imagino que eso tiene que ver con los puerta a puerta, la campaña. Ha sido casi un acondicionamiento físico con la gente, así que súper feliz de eso. Voy a tener que acompañarte las últimas 2 semanas. Bueno, bienvenida. Nosotros tenemos una campaña muy abierta, muy ciudadana, así que están todos invitados. Oye, ¿cómo ha estado la campaña? ¿Cómo ha estado estos como 60 y tantos días que me dices tú? Yo creo que han sido muy intensos, es una campaña efectivamente muy corta, nos quedan casi 15 días por delante. Sí. Efectivamente nuestro mensaje lo hemos instalado en todos lados, nuestro plano de la idea ha sido sumamente fuerte, interesante de seguir construyendo con las personas. Creo que poco a poco esta campaña va creciendo y va desarrollando el concepto que nosotros queríamos instalar, la participación ciudadana, el mensaje en el plano de los temas que están pendientes. No ofrecer lo que no se puede y tener un contacto directo en terreno. Eso me ha significado moverme por las 12 comunas, también en todos los sectores rurales que he podido. Ojalá me pudiera clonar y estar en más lugares, pero es casi imposible. Pero tienes un tremendo equipo también que se... Sí, tenemos un tremendo equipo, un equipo de muchos amigos, de muchos independientes. Tabita Gutiérrez. David igual está más delgada, me ha ayudado mucho, así que feliz de que todavía sigamos adelante. Nos te queda hasta maratón final, le digo yo, estamos corriendo la posta y nos faltan los últimos 50 metros planos para llegar a la meta y ojalá ganar ese día 21 de noviembre. Por supuesto que sí, en la recta final ya queda muy poco. Cuéntame, conversemos un poco de temáticas, ¿cierto?, que son muy complejas y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud. Si bien la pandemia aún no ha parado, se ha abierto, ¿cierto? Se ha abierto, digamos, más fases, tenemos más libertades, pero también hay un tema de salud. Por ejemplo, una de los funcionarios que también los quieren sacar por el tema de la pandemia, hay otros por el tema de las infraestructuras de diversos establecimientos de hospitales que no han sido construidos, como por ejemplo el Chuyaca, lleva 2 años, entre otros, que me imagino tú también lo sabes. Por supuesto, nosotros hemos recorrido, como te digo, todas las comunas y todas tienen una problemática, pero si hay un problema transversal es salud. Hay cuestiones que de repente yo no le puedo dar una explicación y una lógica más allá en términos de poner las prioridades. Hoy día mismo hay una manifestación en el tema de la suspensión nuevamente del hospital de Puerto Octay. 3 veces. Es tercera vez que se paralizan las obras de una empresa que tiene un 70% de estado de avance. Nosotros estuvimos en terreno allá con nuestro alcalde, estuvimos con la comunidad y estuvimos con los funcionarios de la FENAT. Y ahí se presentan 2 problemas muy graves. El primero, efectivamente, la atención del público y usuario en la forma primaria de atención y las emergencias médicas. No tenemos, por ejemplo, sala de rayos X. Y los funcionarios, un agobio laboral que te lo encargo, donde ni siquiera tienen casino. Donde la red hospitalaria efectivamente está funcionando a media marcha y tenía una sobrecarga del sistema. A eso le agregamos que tiene un impacto en términos de usuarios de casi 3.000 personas, solamente en la comuna y más sus sectores aledaños que son rurales. Todo eso efectivamente va en desmedro de la calidad de salud de las personas, pero por sobre todas las cosas, volver a paralizar una obra con un 70% estado de avance, esa manifestación de la comunidad es tremendamente legítima, porque uno, ¿qué es lo que busca? Una salud digna, una salud que tenga las competencias necesarias y efectivamente que no tengan que esperar años. Entonces, creo que las voluntades, yo creo que hay que flexibilizarlas en términos de señalar que, ¿qué ocurre si se paraliza una obra de ese tipo? Vamos a esperar
nuevamente una nueva licitación. No nos olvidemos que ahora estamos en elecciones, un cambio de gobierno. Vamos a esperar 8 meses más para la nueva licitación y 2 años más para un plazo de entrega en desmedro nuevamente de los pacientes. Efectivamente, ¿dónde están los criterios para no flexibilizar aquellas situaciones y señalar de que de repente el servicio de salud también produce una persecución laboral a las personas y a las empresas por las licitaciones? Entonces no puede estar en un constante no término, no puede no terminarse una obra que es tan valiosa. A eso le agregamos... Se declaran en quiebra y al final terminan... Y terminamos con una licitación que no saben qué es lo que ocurre y definitivamente nuevamente volvemos a tener un retroceso. A eso agrégale la situación que todos conocemos, tú lo mencionaste, Chuyaca. Tenemos otro problema donde las listas de espera son gigantes, la atención primaria básica horrible. Toda la gente de qué se queja. Tenemos un hospital, efectivamente, donde se remodeló casi completo, pero no puede esperar 10 horas por una atención, 12 horas una persona. Y muchas veces, si vienen desde otro sector más rural, simplemente te dan otra hora para 15 días. ¿Por qué? Porque todos los servicios de salud que están rodeando las comunas y las otras comunas, como no están las construcciones apropiadas, no hay infraestructura, ¿a dónde caen? En el hospital de Osorno. Entonces tiene una sobrecarga de funcionarios y una sobrecarga también de infraestructura, porque no da. Y eso tiene una lógica directa. ¿Qué propones tú, Rosenberg, de ser diputado electo, por ejemplo? Yo creo que los 22.000 y tantos millones creo que son aproximadamente que maneja el Servicio de Salud, que están detenidos en infraestructura, que son obras importantes. Te menciono obras que están suspendidas igual, respecto al mismo tema. Purranque, el centro de diálisis. Eso quedó como un elefante blanco anexado a un hospital, en este caso primario, pero efectivamente el centro de diálisis era importante para toda la región, y no solamente para que se lo lleven las clínicas privadas o los centros de diálisis privados. Esta es la de característica estatal. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos nosotros dentro de esta candidatura, y lo que viene si yo se va a ser electo, que tengamos por lo menos una salud de carácter universal y primaria donde se le pueda entregar a todas las personas, y que las inversiones efectivamente se fiscalicen y se construyan lo que se ofrece con los proyectos. A eso te agrego el hospital de Puerto Vara. 2 veces un anteproyecto. No se ha puesto ni la primera piedra en el hospital de Puerto Vara. Efectivamente, con una población que supera casi los 40.000 habitantes. Y seguimos agregándole lo siguiente. Y esos recursos son millonarios, ¿no? Por supuesto, y a eso agreguemos hoy día en la mañana estuve en Río Negro. También se le ofreció un hospital de mediana complejidad. No ha pasado nada. Por lo tanto, definitivamente han subido las cargas administrativas, extrañamente. Se ha gastado la plata en aumentar los sueldos y los grados administrativos en una planta que sigue creciendo, pero no se ha invertido en la primera línea en salud. Claro. Donde está efectivamente el funcionario, donde está el paramédico, donde está la enfermera, donde está el doctor, donde están los boxes de atención primaria. Ahí yo creo que hay que cambiar la situación y las prioridades. Y esos retrasos, me imagino que la culpa la tiene la pandemia, ¿no? Esos retrasos, pero no se la podemos echar solo la culpa a la pandemia, porque efectivamente si tú tienes una pandemia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reforzar un sistema y no debilitarlo. Y resulta que no se ha dicho y efectivamente la pandemia no ha terminado. Nosotros hemos visto casos puntuales ahora, de incluso algunos presidenciables que están con COVID. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el aumento de los casos va. Entonces hay que prepararse en este sentido para garantizar una salud que llegue a todos los chilenos. Otro tema que bueno, lo hemos conversado en entrevistas anteriores y que yo creo que a todos nuestros televidentes, mucha gente, muchas autoridades también o candidatos les preocupa, es el tema de la vivienda, sobre todo en la comuna de Osorno, donde ha aumentado en demasía el tema de los campamentos. Ahí hay si bien hay espacios para construir, hay algunos que están frenados, bueno, ya sea por algunos vestigios arqueológicos, ¿cierto? Pero la gente no puede seguir esperando por una vivienda y que además deba ser una vivienda digna. Justamente, yo lo he tratado de 2 puntos de vista. La vivienda, en este caso social, o para las familias más vulnerables, y también el problema de la vivienda en la clase media. Si nosotros lo expresamos a ese punto de vista, la clase media también le afecta a todos, pero también la vivienda social. El otro día estuve en un proyecto muy bonito, en Frutillar, donde se entregaron viviendas para 200 familias, donde sí se puede hacer un barrio integrado. Pero sí me llamó mucho la atención, se demoraron 8 años en entregar la casa propia. Hay sectores de Purranque donde han pasado 17 años y todavía no se construye, donde incluso están las maquetas, están los terrenos. Entonces yo lo que quiero decir efectivamente es que hay que poner prioridades. Y el anhelo de la casa propia es una realidad de todas las familias de la región. Hay 10.000 personas solamente en la provincia de Osorno que no tienen la casa propia. Y 75.000 en toda la región. Sin agregar la línea de campamentos, que eso va en aumento. Y tú te ves que cada minuto van proliferando más y más campamentos.
Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema súper grave donde hay que poner las voluntades en términos de tener los terrenos apropiados. Solo no son hay 148 hectáreas que aún no se ocupan para construir las viviendas. Por lo tanto, yo creo que el rol de un diputado también es gestionar y fiscalizar para que esas viviendas tengan materialidad, tengan conectividad y dejen de ser barrios segregados. Porque muchas veces cuando tú tienes un barrio segregado, estigmatiza a esa población y no la integra a la comunidad ni a la sociedad. Hay que tener un panorama global en términos de integrar a la comunidad y que cada uno sea capaz de convivir. Y donde no exista discriminación. Discriminación. Sí, me parece. Y respecto a la clase media, sí es muy preocupante, porque con una tasa de interés del Banco Central o los créditos hipotecarios de 2,65%, eso lo considero súper lamentable porque asfixia y estrangula a la clase media. Te pongo un ejemplo de un matrimonio joven que me conversó. Los dos profesionales, un niñito y otro en camino, juntaron toda su plata con un crédito hipotecario donde hace un año atrás le exigían solamente un 10% en términos de su ahorro. Ahora le exigen el 50%, endeudarse por casi 25 a 30 años y donde los dos tienen que acreditar una suma de 2.100.000 pesos solamente con el dividendo. Y solamente en intereses van a terminar pagando el doble de esa casa. Por lo tanto, me dicen, no les alcanza. Pero eso muchos le echan la culpa a los retiros, ¿no? Al primero, segundo, tercer retiro, que tiene que ver con la inflación, el Banco Central que tiene que parar, digamos, parar la inflación aumentando las tasas de interés. Califica a la persona, a lo que yo voy es que no califica. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Termina discriminando porque a nadie le van a alcanzar esa cantidad de ingresos. Por ejemplo, un dividendo que en Chile era de 360.000 pesos de clase media. Ahora va a estar en los 630, el doble. ¿Qué va a ocurrir? La persona se va a seguir endeudando, no va a adquirir la casa propia y definitivamente sabemos que esa política de arriendo en su minuto no va a ser capaz de nunca tener lo propio. Efectivamente, lo que tú dices es así. Están tratando de parar una inflación, pero esa inflación no la puedes parar a costa de la clase media o a costa del ciudadano. A costa de nosotros mismos, claro. ¿Por qué no se la cobramos a los súper ricos, no se la cobramos a las empresas mineras? ¿Por qué no traspasamos esa deuda donde corresponde? O simplemente las arcas fiscales las ponemos a disposición de las personas. Porque ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un retroceso de 10, 15, hasta 20 años para la casa propia. Esos son los problemas reales del Chile actual. Y se lo digo a todas las personas con mucha efectividad y con mucho empeño. Yo creo que hay que buscar soluciones reales para lo que viene. Para eso queremos llegar al Parlamento. Perfecto. Rosenberg, he visto no solamente en Osorno, he visto en las redes sociales, ¿cierto?, que esta campaña se ha transformado en una campaña muy agresiva, donde de verdad me llama la atención las faltas de respeto que hay entre no sé si son los candidatos o los comandos. Tú mismo nos mostraste, o en tus redes sociales hay un video donde te hicieron tirar varias palomas y nos contabas fuera de pantalla, ¿cierto?, que no son muchos las palomas que tienes, porque tampoco son muchos los recursos, y eso también significa trabajo, recursos. O sea, me imagino la frustración, más que frustración, la impotencia que debe dar al ver días en la mañana tus palomas destruidas con todo el esfuerzo que ha significado eso. Bueno, eso efectivamente ha ocurrido en 3 ocasiones ya a esta altura de la campaña, pero me da molestia, pero sigo siendo muy optimista por el hecho de que he sido respetuoso del espacio del CERVEL y de la fiscalización. Ojo con eso, no así mis contendientes o adversarios, pero respetemos el espacio democrático. El CERVEL es súper claro, una paloma por esquina, por ambos lados, de tanta medida. Por lo tanto, yo sigo respetuoso. En cambio, yo te invito a que recorra Osorno, Puerto Varas, está tapizado. Esto es como una proliferación así, gigante, yo lo digo casi como una esporulación. Cada candidato, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 palomas, que no respetan la vía pública porque por lo demás terminan contaminando visualmente las ciudades. Ojo con eso. Y yo solamente la mía, y lo poquito que tenía, me lo destruyen. Vuelvo a poner, me lo vuelven a destruir. A mí y al senador Quintero. Extrañamente ha sido así. No quiero dar mayores explicaciones. Claro. Espero que los candidatos sepan qué comandos tienen y quiénes tienen el territorio. Porque en mi caso, nosotros trabajamos con maestros de esfuerzo, con gente que me ayuda con el combustible, que pone la camioneta con su voluntad, que incluso nosotros, dentro de nuestras propias personas, estamos armando nuestras propias palomas. Hay un trabajo y un esfuerzo, y lo que nosotros queremos solamente es señalar nuestras propuestas y que conozcan al candidato, y respetar el metro cuadrado, porque si no nos respetamos entre nosotros, ¿qué va a pasar en el Congreso? O sea, en otras palabras, respetemos el espacio que me da el CERVEL y yo respeto el tuyo, y tenemos una sana convivencia.
Pero eso no ha ocurrido. Así que aquí estoy presente, no hay ningún problema. A seguir trabajando. Ningún problema, quiero seguir siendo casi una paloma móvil. Aquí estoy. Tengo domicilio conocido, no tengo miedo por lo que ha ocurrido y aquí estamos presentes. No, por supuesto. Ni un problema para poder continuar. Rosenberg, bueno, me dicen que estamos en la hora, pero me gustaría que hagas el llamado. Yo también aquí, bueno, nosotros también tenemos un rol bastante importante como medio de comunicación, sobre todo en estas elecciones, ¿cierto? Para el próximo 21 de noviembre, donde vamos a elegir a la gente que nos va a representar tanto como presidente, senador, diputado y consejeros regionales. Todos tienen una labor muy importante y en las últimas elecciones menos del 50%, ¿cierto?, ha votado, incluso en algunas 30%, entonces es muy bajísima la representatividad de los ciudadanos que votan para elegir a quienes los van a representar en el Congreso o en la presidencia, y ahí me gustaría que hiciera énfasis y un fuerte llamado también como candidato. Yo lo que quiero decirle efectivamente a toda la ciudadanía, a los votantes, cuando yo he estado caminando, sí, he estado efectivamente con la familia, he estado también en los medios, la invitación a recuperar la confianza. Cuando nosotros hablamos de un 48,7% que son los votantes a nivel región, esa es la media, estamos hablando de casi el 52% que no vota, sí, que no tiene candidato o que simplemente ya no cree en la política. Igual que todas las personas de a pie, igual que las personas comunes y corrientes. 8 millones de personas. ¿No? Justamente, yo los invito a que puedan marcar esa diferencia. Los invito a conquistar el voto, los invito a crear nuevas confianzas, y esas confianzas se tienen que depositar para que efectivamente uno sea su representante. Yo creo que esa es la gran labor que uno tiene que cumplir, y creo que en eso estamos. Ojalá que así sea, porque había mucha confianza, ¿te acuerdas tú? Y me voy a pasar en algunos minutos, pero me gustaría que lo reflexionemos. Había mucha confianza cuando se hizo el plebiscito del apruebo, del rechazo. Sin embargo, ahora hay como un 60% de rechazo de la convención constituyente, donde se demoraron casi 2 meses en comenzar a escribir, y tienen un plazo de un año, 9 meses, prórroga 1 año, pero ahora están pidiendo 2 años. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que es importante hacer claro la voluntad de la gente, ¿eh? En este caso también en mi candidatura. Hay que entender que no es un proceso fácil. Claro. Primero, el ponerse de acuerdo. Y segundo, entender que los representantes de la convención son parte de la ciudadanía y representan los distintos estados del país. Pero sí la política tiene que ser garante, en este caso los diputados y senadores, sí, de poder centrar sus fuerzas en el sentido de tener una buena constitución para el país. O sea, en otras palabras, yo creo que los plazos son los pertinentes, pero efectivamente necesitamos una construcción de leyes más rápida. Claro. Y una nueva constitución. A ponerse las pilas. A ponerse las pilas. Ese es un trabajo sistemático que tiene que llevarse a raíz de todo lo que ha ocurrido y que podamos tener una mejor constitución para todos. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Rosenberg. Y me imagino que ya tienes la letra y el número, ¿no? Sí. Vote por Rosenberg Hernández, AH71 o Rosenberg, vivir como soñamos. Por supuesto, ahí estaba con nosotros Rosenberg Hernández, candidato a diputado por el distrito 25, ¿cierto? Comentando detalles, problemáticas y todo su recorrido en estas 12 comunas que representan a ese distrito. Vamos a una pausa, regresamos.